Bueno, primero que nada, aquí está el problema que era de que nosotros hablamos de la glucosa o de los glúcidos así en general y mencionamos cómo es su metabolismo, su clasificación y todo eso, ¿verdad? Pero no hablamos de cómo eso llega a nuestro cuerpo, a nuestra célula. Entonces aquí hay un resumen que pueden ver en la página 16 del 6.3, en donde vamos a ver que todo esto llega a la boca, ¿verdad? Almidón, lactosa, sacarosa, celulosa, dependiendo de lo que hayamos comido. O sea, vienen los glúcidos de la dieta. En la boca le espera una enzima que se llama amilasa salival. La amilasa salival es una enzima que rompe los enlaces alfa 1,4. Fíjense que esto es lo que me muestra que hace. Si rompe este enlace alfa 1,4 y le separa, ¿verdad? Pero no trabaja por mucho tiempo la amilasa salival y por ende no le da el tiempo para poder romper todos los enlaces alfa 1,4. Entonces ella lo que genera son fragmentos o pedazos de cadenas de glúcidos pequeñas. Y esas cadenas de glúcidos pequeñas, que puede tener 8 o 10 glucosas, puede tener 5 glucosas, 3 glucosas, eso se llama dextrina de almidón, ¿sí? Dextrina de almidón es pedazos o fragmentos de almidón que son relativamente grandes, porque no son pues monómeros todavía. Vamos a tener fragmentos de de dos glucosas, por ejemplo, la isomaltosa. Vamos a tener maltosa, que también dos glucosas. Maltotriosa, que vendría a ser cuando mi fragmento, mi pedazo, tiene tres glucosas. Y la lactosa, que es un disacárido, sigue igual, porque la amilasa salival solo actúa sobre el almidón. La sacarosa sigue igual. La celulosa sigue igual, ¿sí? Una vez que el alimento haya pasado por la boca, entonces solamente el almidón lo que va a sufrir pequeños cambios, pero esos cambios no son tan importantes porque nosotros no le dejamos trabajar mucho tiempo a la amilasa salival. Nosotros masticamos dos, tres veces y ya tragamos, entonces pierde su función otra vez la amilasa salival llegando al estómago. Por ende, por eso es lo que no rompe mayor cantidad de enlace alfa 1,4. Luego, todo esto va al estómago. El estómago tiene un pH bajo, que lo que hace es detener la acción de esa alfa-amilasa salival. El estómago hace que pase hacia el duodeno la- los alimentos. Y en el duodeno luego pasa vamos a decirle al yeyuno, luego al ilion, ¿verdad? O sea, todo el intestino delgado en general. Pero el duodeno pues tiene una porción que se comunicaba con el páncreas. Y el páncreas también genera una amilasa pancreática. Es el mismo trabajo que la amilasa salival, pero su origen es diferente, ¿verdad? Obviamente este se generó en la boca y este en el páncreas. Pero rompen el mismo tipo de enlace. O sea que la amilasa pancreática también rompe el enlace alfa 1,4. Solo que esta, pues, por ejemplo, no depende de si yo trago más rápido o menos rápido mi comida, ¿verdad? Esta le dejamos nosotros trabajar y por ende es un poco más eficiente porque no depende de nosotros, ¿sí? Sino depende de los movimientos peristálticos. Y fíjense que ahí yo ya no tengo más dextrina. Una vez que la amilasa pancreática actuó, los fragmentos más grandes ya son así de tres glucosas. La maltotriosa es lo más grande que encuentro. Maltosa tiene dos glucosas, isomaltosa también tiene dos glucosas. ¿Sí? Entonces la alfa amilasa pancreática termina el trabajo que inició la alfa amilasa salival. Bueno, luego dice que hay enzimas que están unidas en la membrana de las células de la mucosa. Esto puede estar pasando todo por el intestino. En el intestino tenemos enterocitos y en su membrana de la mucosa vamos a encontrar isomaltasa. ¿Qué rompe la isomaltasa? La isomaltosa. Entonces degrada y genera dos glucosas. Tenemos maltasa. ¿Qué rompe la maltasa? Maltosa. Entonces genera dos glucosas también. Después tenemos lactasa que rompe la lactosa, sacarasa que rompe la sacarosa y trealasa que rompe también un fragmento de tres o cuatro glucosas por ahí era. Pero en fin, también es una enzima que rompe
los enlaces glucídicos. Y así, básicamente, yo ya voy a tener acá monómeros. Una vez que yo tenga monómeros, monosacáridos, ellos se pueden absorber. Y eso es un dato importante. Yo tengo que saber que los glúcidos solo se absorben como monosacáridos. Entonces, absorber, ¿qué es? Ingresar a la célula. Ellos ingresan como monosacárido, entonces. Y una vez que ingrese a la célula, ya saben el historial. O va a la glucólisis, o va a la biela pentosa, o se convierte en glucógeno, dependiendo de lo que necesitemos, dependiendo de si hay excesos, ¿sí? Entonces pasa la circulación portal, luego el hígado, y ahí empezamos todo lo que es el metabolismo que ya vimos las reacciones. Bien, ¿qué más quiero rescatar de esta presentación? Quiero rescatar esto. El transporte de los monosacáridos. Bueno, nosotros pues dijimos que absorber es que la glucosa ingrese a la célula, ¿verdad? Y la glucosa pues tiene que atravesar la membrana plasmática. La glucosa es una molécula superpolar porque está llena de OHs. Entonces necesita una forma de poder cruzar la membrana plasmática y lo hace a través de transportadores, que son proteínas, ¿sí? Y hay dos variedades de proteínas. Están las que son dependientes de sodio, que se les conoce como SGLT, transportador de sodio glucosa, significa eso. Y están los que son independientes de sodio, que son los famosos GLUT o transportador de glucosa, básicamente. Significa que tenemos hasta 14 variedades, ¿sí? El que es dependiente de sodio es un transporte activo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Gasta energía, ¿sí? Y tenemos dos, ¿sí? El uno está en los enterocitos y el 2 está a nivel renal, túbulo renal proximal. Es importante que ustedes recuerden esto porque hay un medicamento o un grupo de medicamentos que nosotros utilizamos en los diabéticos para protegerle su riñón y justamente actúa a este nivel, que son la famosa dapaglifosina, empaglifosina, las glifosinas en general que se usa para tratar la diabetes y justamente generan protección renal. Bien, entonces hay inhibidores de estos transportadores, SGLT2, ¿sí? Luego tenemos lo que son independientes de sodio. Estos que son independientes de sodio son transporte pasivo, o sea, ellos no gastan energía, ¿sí? Ellos son transporte pasivo y ahí tengo otra de dos variedades. Están los que no necesitan insulina y está el que depende otra vez de la insulina. Los que no dependen de insulina son GLUT1, 2, 3 y 5. Y el GLUT4 es el que sí depende de insulina. Aquí yo qué tengo que saber y tengo que saber si son de alta o baja afinidad y dónde se encuentran. O sea, todo lo que está acá básicamente tengo que saber, ¿sí? Por ejemplo, el GLUT1 se encuentra en los eritrocitos, están a nivel cerebral en la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y es de muy alta afinidad. ¿Por qué yo puedo saber eso? Porque su KM es bajita. Y se acuerdan que nosotros dijimos que cuanto más baja la KM, mayor la afinidad. Porque esto significa, ¿sabes? Que el GLUT1 te pide entre 3 y 5 milimolar de glucosa para poder hacerle pasar. Y esto pues es algo que nosotros tenemos lo en ayunas. O sea que el GLUT1 todo el tiempo está pasando glucosa. No es que solamente cuando comí. Por eso es súper afín. O sea, por más de que haya poco, igual nomás le va a dejar pasar. Y en las neuronas tenemos el GLUT3 que tiene la misma característica. De baja afinidad, ¿por qué? Porque KM muy alta. Fíjense, 15 milimolar. O sea, te exige muchísima cantidad de glucosa para poder dejarle pasar. ¿Eso dónde tengo? En hepatocito, en célula beta pancreática, enterocito y corteza renal, que ahí justamente hay el GLUT2. El GLUT2 no es tan afín, él te exige mucha cantidad de glucosa para poder dejarle pasar. Y fíjense en qué tipo de célula lo que hay. Y esos dos primeros lo que quiero que se acuerden bien. Hepatocito
páncreas, ¿sí? El GLUT5, que tenemos que recordar que es transportador de fructosa y punto. ¿Y dónde necesito fructosa? En el testículo, porque justamente es uno de los diluyentes, vamos a decirle, de los espermatozoides de la glucosa, uno de los componentes. Bien, y el que es dependiente de insulina, o sea que se tiene que liberar insulina sí o sí para que él esté hacia afuera en la membrana dispuesto a dejar pasar glucosa, es el GLUT4. Su KM es súper baja. ¿Eso significa que deja pasar fácilmente o es muy difícil que cruce la glucosa con el GLUT4? Si su KM es baja o Que tiene mucha afinidad. mucha afinidad, o sea, facilísimo cruza la glucosa con él. Imagínense ustedes qué pasaría si yo como, o no hace lo falta ni siquiera que coma. En ayuno como voy a tener esta cantidad de glucosa, porque la glucosa más o menos entre 4,5 y 5,5 es su valor en ayunas. O sea, mucho más que lo que ella me pide es. Claro que va a dejar pasar glucosa. Imagínense si en ayunas nuestros adipocitos están captando glucosa. Imagínense lo gordo que vamos a hacer así. Porque todo el tiempo estaría ingresando glucosa dentro de los adipocitos que son células de reserva. ¿Sí? Entonces, para evitar que pase eso, se le hace dependiente de insulina porque demasiada afinidad pues tiene. Entonces, ¿qué yo hago? Le guardo ese GLUT y solo le libero cuando llega insulina. Insulina me dice, estamos comiendo, podés guardar. Ahí entonces el adipocito tiene sentido que le llegue glucosa. ¿Y quién más tiene ese tipo de transportador? Los miocitos, o sea, el músculo. Bien. El siguiente esquemita de eso es este. La misma cuestión. Me dice GLUT 1, 2, 3, 4, 5. El 5 ya dijimos que este es para fructosa. El GLUT 1 donde hay cerebro, células fetales, glóbulos rojos, endotelio. No hay en hepatocito y punto, ¿verdad? GLUT 2 sí hay en hepatocito, en célula beta pancreática, en enterocito, es un sensor de glucosa. ¿Por qué? Porque su GLUT es súper alto, su KM. El GLUT 2 su KM es alta. Quiere decir que si él está captando glucosa es porque hay demasiada cantidad. Bien. GLUT 3 afinidad alta. Este está en cerebro, nervio periférico. A la neurona fácilmente le tiene que llegar la glucosa. Por eso nosotros estamos todos huepa, no podemos ni hablar ni decir nuestro nombre si es que no comemos algo dulce. Pues las neuronas son las primeras en sufrir. Ellas son re exquisitas. Ellas quieren trabajar con glucosa nomás. El GLUT 4 que ya dijimos que este es dependiente de insulina, está en tejido adiposo, músculo, está en tejidos que sean sensibles a insulina en general, pero tejido adiposo y miocito es lo que yo me tengo que acordar. Y aquí está lo que pasaba con el GLUT 4. Esto que está aquí en blanquito son los transportadores GLUT 4 y fíjense que está guardado dentro de la célula. Está en la membrana celular. ¿Y qué pasa? Ellos están guardados aquí en unas vesículas dentro. Entonces, si están adentro, ellos no van a dejar pasar glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Esa vesícula se fusiona con la membrana cuando llega insulina. El estímulo llega insulina, esta vesícula se va a desprender, se va a fusionar con la membrana. Al fusionarse con la membrana, ahí se ponen hacia afuera estos transportadores, se externan, ¿sí? Una vez que ellos están hacia afuera, ahí dejan cruzar la glucosa. Eso es lo que pasa con el GLUT 4. Entonces, lo que les pido que repasen es este esquemita, donde le dice dónde se encuentra cada uno, o en todo caso, el que es más completo ya directamente este, ¿sí? Y el otro esquema era este, que era el resumen de las enzimas básicamente, cómo actúan, qué generan y demás. Bien, ahora, habiendo pasado esta presentación, vamos a hacer como un esquemita nosotros, ¿sí? ¿Qué pasa? Glucosa
¿sí? Tiene que ingresar a la célula. Vamos a suponer que esto es una membrana plasmática. Para eso necesita un transportador que dependiendo de la célula, este transportador podía ser un GLUT o podía ser SGLT. Cualquiera de esos puede ser, ¿sí? Entonces, este transportador lo que permite es que la glucosa cruce, que se absorba. Una vez que la glucosa ingresa a la célula, que es la primera reacción que nosotros tenemos que hacer con esa glucosa. Polis. Fosforilar. Fosforilar. Primera reacción, a cargo de la hexoquinasa o la glucoquinasa, glucosa 6-fosfato. Dijimos hexoquinasa o puede ser glucoquinasa. Entonces le convierten en glucosa 6-fosfato y una vez que la glucosa tenga fosfato ya no puede salir más, porque este receptor ya no va a más reconocer, porque ya no es más la misma sustancia al ponerle fosfato, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa glucosa 6-fosfato tiene varias opciones. Puede ir a la vía de la pentosa y convertirse, por ejemplo, en ribosa o, por ejemplo, generar NADPH. ¿Sí? Y recuerden ahí que nosotros teníamos una etapa que era reversible, otra irreversible. La irreversible eran 3 reacciones nomás y es donde se generaba el NADPH. Y son la fase oxidativa. Después, esta glucosa también se puede convertir, por ejemplo, en glucógeno, así como el glucógeno puede volver a ir a glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Y esa glucosa también puede ir a piruvato. Bueno, ¿cómo se llamaba una sustancia que puede estar en más de una vía metabólica? Porque aquí yo tengo 3 opciones de vía metabólica. Uno es este. ¿Cómo se llama la vía metabólica que convierte glucosa en piruvato? Glicólisis. Glucólisis, glicólisis. Bien. ¿Y cómo se llama la vía metabólica por la cual justamente glucosa va a glucógeno? Glucógeno génesis sería eso. O esta que mencionamos ya acá al costadito es la otra opción, que es vía de las pentosas o vía del fosfogluconato, le habíamos llamado, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo se le llama a la sustancia que tiene más de una opción de camino para vías metabólicas? A ver si se acuerdan. Se llama encrucijada metabólica. Una encrucijada metabólica es una sustancia que tiene más de una opción de camino. Se puede convertir en más de una sustancia. Glucosa 6-fosfato puede ir a piruvato, o puede ir a glucógeno, o puede ir a ribosa. Va a depender de la necesidad de la célula. ¿Está bien? Sí, no, hola. En este proceso de la glucólisis, en donde la glucosa va hasta piruvato, teníamos nosotros ¿cuántos pasos? 10 pasos, ¿verdad? Y hay un paso en el cual se produce NADH. ¿Alguien se acuerda cuál era el paso en el que se produce NADH? La reacción 6. La reacción número 6 convertía NAD en NADH. Y como justamente a partir del paso 6 luego ya era todo por 2, son 2 los NADH que vamos a generar acá. ¿Está bien? Y aparte de eso, ¿qué más nosotros producíamos ya también ahí, en la glucólisis? Aparte de cheque, ¿qué más producíamos? Producimos ATP. ATP, ¿sí?
¿Qué cantidad de ATP? La ganancia neta. A ver, creo que dos. 2 es la 4, ganancia. pero dos finalmente. Sí, la ganancia neta es 2. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora con ese piruvato si, por ejemplo, yo quiero continuar oxidando? Yo quiero continuar oxidando. ¿Qué tengo que hacer con mi piruvato? ¿Dónde le voy a mandar? ¿Cómo se llama este organelo que parece una salchicha? Las mitocondrias. A la mitocondria tiene que ingresar el piruvato. ¿Sí? Específicamente, ¿dónde? Y tengo que hacer más larga nomás su flecha. Acá. Este sitio de aquí, ¿cómo se llama? Porque la mitocondria tiene otra de sus partes. Eso se llama matriz. ¿Sí? Matriz mitocondrial. Y aquí este espacio entre estas dos membranas, porque doble membrana tiene la mitocondria. ¿Cómo se llama ese espacio? Matriz interna mitocondrial. Matriz es esto, lo que está dentro de lo que es La, la membrana mitocondrial interna, que esta que tiene así sus bordes como voladitos. ¿Dónde está la El- I? Es la membrana interna, ¿verdad? esta es la membrana interna. Todo esto es la membrana interna. Ah, ok. ¿Sí? Esto que es más uniforme es la membrana mitocondrial externa. Yo lo que quiero saber es cómo se llama a este espacio que está entre la membrana mitocondrial interna y la membrana mitocondrial externa. Espacio intermembrana. Espacio intermembranoso. Perfecto. ¿Qué pasa? Yo tengo que comparar. Bueno, vamos a hacerle ingresar al piruvato. ¿Qué ocurre ahí entonces con el piruvato? Piruvato primero tiene que convertirse en acetil-CoA, ¿verdad? Vamos a convertirle primerito en acetil-CoA. Bueno, y luego, a ver, ¿por qué encima ocurría que piruvato se convierta en acetil-CoA? ¿Cómo se llama la enzima? ¿Qué particularidad tiene? Se llama, Profe, ¿no era el complejo piruvato deshidrogenasa? sí, PDH, complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Cuántas enzimas son? Si es un complejo es porque es Tres. más de una enzima. ¿Cuántas? Tres. ¿No eran tres? Tres. E1, E2, E3. Aparte de eso, ¿qué más tiene de interesante esa enzima? ¿No era que usaba un cofactor? Uno no. ¿Cuánto? Y uno por cada enzima. No, dos por cada enzima. Aprox. La primera era TPP. Eso es, profe. Sí. Y la segunda era ácido fólico. No, Y, ácido fólico no es cofactor de esta enzima. ah, y el último era NAT. Bien. Este, dijimos, tiene E1, E2 y E3. Cada uno tiene su cofactor. El primero, que era E1, como bien dijo la compañera, usa TPP. Solo TPP. E2 tiene dos cofactores. Coenzima A y lipoamida o ácido lipoico.
Y la enzima número 3 usa dos cofactores otra vez, que son NAD y FAD. O sea que en total, ¿cuántos cofactores usábamos para esta enzima? Son 5. No se olviden de eso, ¿sí? ¿Y cómo se llama la reacción que cataliza esta enzima, este complejo multienzimático? ¿Cómo se llama convertir piruvato en acetil-CoA? Se llama descarboxilación oxidativa, ¿sí? Y eso ya ocurre dentro de la mitocondria ajena. Que el piruvato se convierta en acetil-CoA, eso todo dentro de la mitocondria ya. Em, Hubiera puesto primero piruvato adentro y después convertirlo en acetil-CoA para que sea más lindito el esquema. En fin, una vez que yo tengo acetil-CoA, ¿dónde le voy a llevar a ese para continuar la oxidación? Hay que llevarle a una vía metabólica, ¿cómo se llama? ¿Mm? El ciclo de Krebs, ¿no, profe? Ciclo de Krebs, muy bien. Acetil-CoA entonces va a ingresar al ciclo de Krebs. Y de ahí, básicamente ya desprendemos CO2 nomás ya. CO2 y cheques. Entonces, vamos a hacer acá al costadito nuestro ciclo de Krebs, que ya está muy feo mi dibujo. Pongamos ciclo de Krebs. La pregunta es, aparte de esos dos CO2, ¿qué más nosotros generamos en el ciclo de Krebs? Generamos cheques. ¿Cuántos? ¿Y qué clase? En cada descarboxilación se acompaña de la generación de un cheque. ¿Qué sería? NADH. Un NADH, dos NADH. Y en la última reacción en la que malato va a usar el acetato también se genera otra vez NADH. O sea que en total yo genero 3 NADH en una vuelta al ciclo de Krebs. Aparte de NADH, ¿qué otra sustancia generamos? Que también es un cheque. Ah, FAD, muy bien. FADH2. Y aparte de eso, hay una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. Ahí se tiene que generar una moneda. ¿Qué clase de moneda se genera acá? GTP. Entonces, si yo digo una vuelta al ciclo de Krebs, te genera 3 NADH, un FADH2 y un GTP. ¿Sí? Pregunto yo, ¿cuál de estos cheques tiene mayor valor para nosotros? ¿El NAD o el FAD? el NAD El NAD, ¿por qué? Porque genera qué y cuánto. generaba más ATP o más, o no, más electrones en la cadena de electrones. Está bien. Finalmente con la cantidad de ATP es lo que nos importa, ¿verdad? Sí, Te da mayor bombeo de protones, esos bombeos de protones van a generar más vueltas en la ATP sintetasa y por ende el NADH equivale a 3 ATP cada uno. O sea que en realidad yo tengo que multiplicar acá. Entonces, lo que viene del NADH
sería 9 ATP en total acá. El FADH2 te da la misma cantidad de ATP o te genera la misma cantidad de ATP. No. No, ¿cuánto? En el caso del FADH2 rendimos un poquito menos, 2 nomás. Entonces aquí tenemos 2 ATP más. El GTP es directamente intercambiable por el ATP, o sea que acá al final uno nomás también tengo. Entonces, la cantidad total de ATP por una vuelta al ciclo de Krebs es 12. Una vuelta al ciclo de Krebs, una acetil-CoA entró y me genera 12 ATP. Eso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, una vuelta al ciclo de Krebs te genera 12 ATPs. Acá este complejo piruvato deshidrogenasa también te genera ATP. Perdón, NADH. Entonces, esta reacción en particular también te generaba NADH. Que como te da 2 piruvato, 2 acetil-CoA, acá tiene que ser 2 NADH. ¿Y cuánta vuelta al ciclo de Krebs voy a hacer por glucosa? Van a ser 2. O sea que una glucosa completa en el ciclo de Krebs te va a dar 12 por 2, 24 ATPs. Si yo considero todo el carbono que viene de una glucosa completa, van a ser 2 vueltas. En una vuelta hay 12. Entonces, si vamos a hacer 2 vueltas, van a ser 24 ATPs. ¿Está bien? Sí. Bueno. Y entonces, también nosotros teníamos que contar el NADH que se generó aquí en el paso 6 de la glucólisis. El NADH que se genera en el paso 6 de la glucólisis tiene que ingresar a la mitocondria. Para poder ingresar a la mitocondria, ese NADH utiliza lo que llamamos lanzadera de malato aspartato o lanzadera de glicerol fosfato. Lo que yo debo saber es que la lanzadera de malato aspartato es más eficiente. ¿Por qué? Porque le hace cruzar al NADH como NADH. No se pierde su valor, significa eso. En cambio, la lanzadera de glicerol fosfato pierde un poquito el valor porque hace que cruce el NADH como FADH2. Entonces, ahí yo voy a depender otra vez de la cantidad, o sea, de cómo ingresó, qué lanzadera utilizó este NADH que está ahí afuera. ¿Sí? Entonces, aquí, una vuelta al ciclo de Krebs generó 24 ATP en total. Acá era 2 NADH y eso hay que multiplicar por 3, entonces tengo 6 ATP acá por lo que generó el complejo piruvato deshidrogenasa. Sería 24 más 6 son 30. Y ahí va a depender de este nomás ya. Que el NADH que ingrese, si usa la lanzadera de glicerol fosfato o malato aspartato. Si usa la lanzadera de malato aspartato, 2 NADH van a entrar como 2 NADH. Entonces multiplico por 3 y me va a dar 6 ATPs. Entonces, ¿qué yo sumaría acá? El 2 NADH de acá, usando esta lanzadera, me da 6 ATP. Este que es piruvato a acetil-CoA, la descarboxilación oxidativa te da NADH dentro de la mitocondria, entonces por 3, 6 ATP más. Ahí son 12. Más los 24 del ciclo de Krebs, por 2 acetil-CoA, ¿verdad? Entonces serían 36. ¿Se entiende ese? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Además de eso, tendríamos que sumarle los 2 ATP que generamos aquí en la glucólisis. Y ahí lo que yo tengo es 38 ATP. ¿Qué representa esos 38 ATP? La cantidad total
de energía que me puede dar una molécula de glucosa, porque es desde acá hasta el ciclo de Krebs. Todo lo que me dio. Y fue en total 38 usando la lanzadera más eficiente. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, si usamos nosotros la lanzadera de glicerol fosfato, obviamente acá vamos a multiplicar por 2 nomás y vamos a tener solamente 4 ATPs. Entonces, ahí va a variar un poquito porque va a ser 2 ATP menos. En vez de 38 vamos a producir 36 nomás. Esa es la diferencia. ¿Se entiende el balance estequiométrico de la cantidad de ATP por glucosa? Sí. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo relacionado a esto? Un último esquemita quiero ver que es de la unidad 7, que es la parte de cómo la energía se aprovecha, que es este. Este esquemita es lo que necesito que entiendan. Este se llama modelo quimiosmótico de la fosforilación oxidativa. Yo pues ya dije acá, mira, el NADH se multiplica por 3 ATP, pero ¿y de dónde salió este 3? ¿Por qué? Y todo eso, ¿verdad? Bueno, la explicación química viene de esto. El NADH, lo que es realmente es un transportador de electrones, ¿sí? ¿Y qué pasa? El NADH, por ejemplo, le da su electrón al complejo 1. Y esos electrones van migrando del complejo 1, por ejemplo, pasa hacia la coenzima Q, luego al complejo 3, luego al citocromo C, luego al complejo 4, y llega finalmente al oxígeno, que es el aceptor final. O sea, el NADH entrega electrones y estos electrones fluyen a través de la cadena transportadora. Entonces, ¿qué es lo que me dice este esquema? Que ese transporte de electrones libera energía, porque delta G negativo significa liberar energía. Esa energía que se libera por el paseo de los electrones impulsa o ayuda a que se bombeen protones. Y bueno, los protones, fíjense, yo hago cruzar de la matriz, que es el celestito, al espacio intermembrana. ¿Por qué yo necesito energía para hacer eso, para hacerle cruzar, para bombear los protones? Porque donde hay más protones es acá, en el espacio intermembranoso, lo que está lleno de protones. La matriz casi no tiene. Entonces, ¿cómo se llama cuando yo muevo una sustancia de donde hay poco a donde hay mucho? En contra de gradiente. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a mover de donde hay poco a donde hay mucho, yo le tengo que obligar al protón a entrar acá donde hay luego mucho. Entonces yo gasto energía para eso. Eso es transporte activo, ¿sí? Entonces, el flujo de los electrones permite que yo bombee los protones, porque el bombeo de los protones necesita energía. ¿Y de dónde viene la energía? Del paseo de los electrones viene eso. ¿Se entiende? Sí, Polis. profe. Y por otro lado, el retorno de los protones a través de la ATP sintetasa eso. Bueno, los protones que están todos acá acumulados en el espacio intermembrana pueden volver a la matriz, no hay ningún problema, pueden volver a la parte celeste, que es donde hay luego pocos protones, pero la cuestión es que para poder volver solamente tienen esta puerta. El complejo 5 es lo único que les va a dejar cruzar. Entonces, vuelven ellos y fíjense, ese retorno de los protones tiene una delta G negativa, o sea, libera energía. Y esa liberación de energía impulsa la formación del ATP, que gasta energía. ADP más fosfato inorgánico, para que se convierta en ATP, gasta energía. ¿Y de dónde viene la energía? Del retorno de los protones, porque eso hace girar una calecita que parece un hongo, que es el ATP sintetasa.
Entonces, bombeo de protones y síntesis de ATP gasta energía. ¿De dónde viene su energía? Uno es del transporte de electrones, perdón, y el otro es por el retorno de los protones a través de la ATP sintetasa. Este esquemita y saber quién libera y quién gasta energía, hay que saber. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí. Súper. ¿Hay algo que quieran preguntar respecto a lípidos? Perdón, glúcidos, perdón. Si no tienen nada que quieran preguntar, ahora hay té.